A ver, imaginemos esto un segundo. El mundo entero se despierta mañana por la mañana y el suministro global de petróleo ha desaparecido por completo. Cero. Nada. La primera imagen que nos viene a la cabeza seguramente es la de carreteras totalmente vacías y aviones atrapados en tierra. Y sí, obvio, eso pasaría de inmediato. Todo el transporte que depende de motores de combustión interna quedaría paralizado. Pero la realidad de un corte repentino de petróleo es muchísimo más profunda de lo que solemos pensar. No se trata solo de cómo nos movemos, sino de cómo vivimos en el día a día. El verdadero colapso sería súper inesperado. Claro, los vehículos de emergencia quedarían inmovilizados, pero la cosa va mucho más allá. Los suministros médicos básicos desaparecerían. Guantes de látex, jeringas e incluso los componentes para fabricar algo tan común como una aspirina vienen de derivados del petróleo. En el campo, los fertilizantes sintéticos que sostienen la producción mundial de alimentos simplemente se desvanecerían. E irónicamente, si el petróleo desapareciera mañana, nuestra propia transición hacia la energía verde se frenaría en seco. ¿Por qué? Porque los separadores de las baterías de los autos eléctricos y la fibra de vidrio de las turbinas eólicas dependen de materiales petroquímicos. Literalmente, el mundo moderno se desmoronaría. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a explorar esta monumental y compleja transición de la humanidad para alejarse de los combustibles fósiles. Y no a través de un colapso apocalíptico como el que acabamos de imaginar, sino a través del verdadero reto que tenemos enfrente. Una desconexión gradual, planificada y sumamente desafiante. Vamos a desglosar cómo se está preparando el mundo para sobrevivir al inminente fin de la era del petróleo. Nuestra hoja de ruta de hoy es bastante directa. Repasaremos cómo es un mundo sin petróleo, la fecha límite de 2050, el reto de lograr cielos más verdes, el impacto en alimentos, agua y derechos, y finalmente el rol de los saberes ancestrales y las finanzas. Sección 1. Un mundo sin petróleo, la dependencia invisible. Bien, entremos de lleno en esto. A veces simplificamos la transición energética pensando que es solo cambiar gasolina por electricidad, pero hay mucho más debajo de la superficie. Resulta que existe una paradoja tremenda aquí. La medicina moderna y la mismísima tecnología verde están atadas a los combustibles fósiles. De acuerdo con el material que estamos analizando, la síntesis química para crear algo tan básico como una aspirina arranca con el benceno, un derivado del petróleo. Las válvulas cardíacas artificiales dependen de estos mismos materiales. Y al mismo tiempo, los polímeros petroquímicos son esenciales en los paneles solares. Descarbonizar el mundo requiere desvincular las cadenas de suministro de todos estos productos. No es solo apagar una bomba de extracción, es, en muchos sentidos, reinventar la química de la modernidad. Sección 2. La fecha límite de 2050. El reloj de arena energético. Dejando atrás nuestro experimento mental, pasemos a los datos duros y al calendario que los expertos nos están marcando. 40. Sí, solo 40 años. Según estimaciones recientes, ese es el tiempo que le queda a las reservas mundiales de petróleo. Y 4 décadas no son absolutamente nada en la escala de la historia humana. Claro, siempre se pueden encontrar nuevos yacimientos que estiren un poco este margen, pero la tendencia es súper clara. El agotamiento no va a ser un evento de un solo día, sino una caída gradual. La cuenta regresiva ya empezó. Y aquí es donde las piezas del tablero empiezan a moverse a nivel global. El fin del petróleo va a remodelar el orden mundial por completo. Millones de empleos vinculados a la industria fósil van a tener que pasar por una reconversión masiva. Además, veremos un cambio radical en el poder geopolítico. Históricamente, las naciones de Oriente Medio han tenido una influencia gigante, pero a medida que el petróleo baje, esa influencia se va a trasladar hacia los países que lideren la innovación en energías limpias. El mapa del poder se está redibujando mientras hablamos. Sección 3. Cielos más verdes, el reto de la aviación. Todo este cambio industrial nos lleva a uno de los sectores más difíciles de adaptar de todos. Ahora, lo que resulta sumamente interesante aquí es el famoso SAF, o combustible sostenible para aviación. Es como la gran esperanza de la industria aeronáutica. Imaginen un combustible producido a partir de aceite de cocina usado o residuos orgánicos, que puede reducir las emisiones de la aviación hasta en un asombroso 80%. Y la verdadera genialidad de esto es que, como es tan parecido al queroseno tradicional, se puede mezclar hasta en un 50% con el combustible fósil, sin tocar los motores de los aviones actuales. Es una solución que, en teoría, se puede empezar a inyectar en el sistema hoy mismo.
Pero claro, si miramos la línea de tiempo hacia las cero emisiones netas, nos damos cuenta de la inmensa montaña que hay que escalar. En 2023, la aviación representaba más o menos el 2,5% de las emisiones globales de CO2. El objetivo es llegar a emisiones netas cero para 2050. Pero presten atención al punto medio. Para 2030, se calcula que el SAF cubrirá apenas entre el 2 y el 4% de la demanda mundial. Escalar esa producción va a requerir una inversión y una cooperación que no hemos visto antes. Básicamente, tenemos tres grandes competidores en esta carrera tecnológica del SAF. El BioSAF es el más avanzado, pero tiene un techo. Compite con recursos alimentarios y cubrirá como máximo la mitad de la demanda para 2050. Luego está el eSAF, creado con hidrógeno verde y CO2 capturado. Suena increíble, pero los datos nos dicen que hoy cuesta entre 4 y 10 veces más que el combustible fósil. Y finalmente, el Alcohol to Jet, que requiere construir infraestructura totalmente nueva. Al final del día, no va a haber una sola solución mágica, sino una combinación de estas tecnologías para intentar bajar los costos. Sección 4. Alimentos, agua y derechos. El impacto en la Tierra. Mientras buscamos cómo mantener los aviones volando, acá abajo se está dando una batalla mucho más esencial. Como detallan los informes internacionales, las comunidades rurales e indígenas son objetivamente las más expuestas a los impactos climáticos. Al depender de la agricultura tradicional, la inestabilidad del clima afecta directamente la comida que cultivan. Y esto no es solo una preocupación ecológica. Los reportes lo enmarcan claramente como un asunto de derechos humanos fundamentales. El derecho a la alimentación y al agua están bajo amenaza directa. Sección 5. Saberes ancestrales y finanzas. Soluciones desde el origen. Y aquí es donde la respuesta al problema se vuelve realmente fascinante, porque no todo sale de un laboratorio moderno. Esto ilustra perfectamente cómo podemos mirar al pasado para salvar el futuro. Las samunas. Es una tecnología ancestral en los Andes peruanos. Básicamente son canales que captan el agua de las lluvias y la infiltran en la montaña para recargar los acuíferos subterráneos, asegurando que haya agua en las épocas de sequía. Son soluciones basadas en la naturaleza, mantenidas por el trabajo colectivo de las comunidades y han demostrado ser tremendamente efectivas contra la inestabilidad del clima. Y ojo, que este conocimiento no está operando en el aire. Existe todo un esfuerzo respaldado por universidades y clínicas jurídicas para integrar estos modelos tradicionales dentro de las políticas de protección de derechos humanos. Le dan un marco formal para asegurar que las voces de estas comunidades se conviertan en verdaderas políticas públicas de adaptación climática. Claro, para que todo esto funcione a gran escala, se necesita financiamiento. Y ahí entran mecanismos innovadores como los MERSE, donde fondos urbanos pagan a las comunidades rurales por conservar humedales y reforestar. O el RESCA, que recompensa económicamente a las familias por conservar más de 200 variedades de semillas nativas. Y un dato no menor, estos sistemas están liderados de manera muy destacada por mujeres agricultoras, que en la práctica son las verdaderas custodias de nuestra agrobiodiversidad. Así que llegamos a la gran pregunta que engloba toda esta transición. Desde los inmensos laboratorios que intentan sintetizar hidrógeno para la aviación, hasta las comunidades andinas que restauran canales milenarios para proteger el agua. El desafío está clarísimo. ¿Seremos capaces de combinar lo mejor de la ciencia moderna de vanguardia con la enorme sabiduría ecológica del pasado? Como hemos repasado hoy, las herramientas ya existen y se están poniendo a prueba. La verdadera pregunta ahora es, ¿llegaremos a tiempo?